Bien, entonces el primer ejercicio que tenemos es hacer un programa que encuentre la ecuación de una recta dado los puntos 5,7 y 10,2. Entonces vamos a definir primero un diagrama de flujo general para el programa. Es importante hacer diagramitas de flujo que nos ayuden a aclarar las ideas. Entonces lo primero que voy a hacer es definir unas variables, luego a esas variables asignarle unos valores, luego calcular la pendiente de la recta, luego calcular el intercepto y finalmente mostrar la ecuación. De manera general este va a ser el flujo de mi programa. Ya con el flujo de mi programa, pues tengo que saber cómo calculo la ecuación de la recta, ¿cierto? Yo sé que la ecuación general de la recta es y igual a m por x más b, donde m se puede calcular haciendo y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y el intercepto, que es b, lo calculo como y2 menos m por x2. Ahora yo puedo especificar un poco más este diagramita de flujo para llevarlo más cercano a lo que se haría en processing. Entonces aquí ya lo tengo un poco más elaborado. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Definir las variables. Ya sé que para definir las variables necesito los tipos de datos que vimos previamente. Entonces yo tengo que definir de qué tipos de datos puedo definir mis variables. En este caso, los puntos que yo he definido acá, 5, 7, 10 y 2, son valores numéricos enteros. Para estos valores numéricos enteros, recordemos que hay 4 posibilidades de los tipos de datos. Puede ser byte, puede ser short, puede ser int o puede ser long. En este caso, yo los he puesto acá definidos como int. Recordemos que el tipo de datos me da el rango en el que pueden trabajar. Yo podría haberlo definido aquí también como byte o como short, porque estos datos son pequeños. 5, 7, 10 y 12 no pasan de 127 ni de menos 128. Podrían ser de tipo byte. En este caso los tengo definidos de tipo int. En el caso de la pendiente, como la pendiente involucra una división, es posible que me dé con números decimales. Por eso no la definí como entera, la defino como un número float, porque los float me pueden guardar decimales. En el caso del intercepto, como depende de la pendiente, también puede contener decimales. Entonces, por ello lo defino como float, para que pueda contener decimales. Lo siguiente es asignar valores. Entonces, es lo que tengo en este siguiente paso de aquí. En x1 guardo el 5, en y1 el 7, en x2 el 10 y en y2 el 12, que son los valores que me dieron acá. x1, y1, x2 y y2. Lo siguiente es calcular la pendiente, y para ello utilizamos los operadores que vimos hace un rato. Entonces digo aquí m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es importante colocar los paréntesis para agrupar los términos, porque recordemos que hay precedencia de los operadores. Si yo lo dejo sin paréntesis, me haría primero la división de y1 sobre x2, y eso no es lo que queremos hacer. Luego paso a calcular el intercepto. Entonces aquí tengo la fórmula para calcular el intercepto. B es igual a y2 menos m por x2. Y finalmente debo mostrar la ecuación. Para eso la operación más sencilla es utilizar el println para mostrar la m y luego el println para mostrar la b. Entonces este es el diagrama de flujo que vamos a utilizar y que debemos pasar a processing. Bien, entonces voy a abrir processing y ya tengo mi setup establecido, entonces no voy a escribirlo de nuevo. El inicio y el fin son simplemente marcadores de principio y de final, no los voy a escribir, simplemente voy a empezar por digitar la información que tengo acá. Entonces vamos a empezar acá, voy a ponerle aquí byte x1, int y1, int x2, int y2. Tengo float m y tengo float b. Lo siguiente entonces es darles valores. Entonces x1 es igual a 5, y1 es igual a 7, x2 es igual a 10 y y2 es igual a 12.
y luego hago el cálculo de mi pendiente. Entonces digo aquí m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y le digo b es igual a y2 menos m por x2, y muestro la ecuación. Entonces print ln m y print ln b. Si hiciéramos el cálculo de manera manual, sabemos que aquí debería darnos y2 vale 12, y1 vale 7, sobre, esto es x2 que vale 10, menos x1 que vale 5. Si yo hiciera esta operación matemática, 12 menos 7 es 5 y 10 menos 5 es 5, o sea me da 5 sobre 5, esto me va a dar 1. Y por lo tanto, el intercepto me va a dar y2 que vale 12 menos m que me dio 1 por x2 que vale 10. Entonces b me debería dar 2. Cuando yo le dé play a mi programa, entonces la b me debería dar 2 y la m me debe dar 1. Voy a darle play entonces y ahí vemos que la m me da 1, que es la primera que imprimo, y que la b me da 2. Entonces allí hemos obtenido la ecuación de esa recta. Ahora bien, si yo quisiera mostrar de una manera un poco más interesante esa ecuación, para que no solamente me aparezcan los números aquí vacíos, yo podría sumarle a esto un texto, escribir aquí por ejemplo pendiente es igual, y aquí le pongo un más, lo que esté entre comillas me lo va a mostrar literal, y luego le va a sumar o le va a concatenar lo que aparezca acá, el contenido de la variable que yo le pongo acá. Entonces yo aquí puedo poner intercepto igual a, aquí le pongo un más, para que me ponga este texto literal y aquí me ponga el contenido de la variable b. Si yo le doy play, entonces fijémonos que ahorita aquí salió la palabra pendiente igual a 1.0 y la palabra intercepto igual 2.0. Lo otro que puedo hacer es, si quiero de pronto mostrar la ecuación ya como tal, es decir, si yo lo que quiero que me salga es algo así como y igual a 1.0, que es la pendiente, por x más 2.0, que es el intercepto. Si yo quiero que aparezca esta ecuación, pues entonces tengo que armarla utilizando las propiedades de print ln. Entonces yo voy a poner aquí la y, recordemos que lo que esté entre comillas va a salir literal. Luego le digo, después del igual muestre la m. Después de mostrar la m, muestro un asterisco que simboliza una multiplicación. Luego muestro la x, luego muestro un más. Y después de ese más, muestre el contenido de la variable b. Entonces si yo le doy play, fijémonos que aquí ya me apareció la ecuación como yo quiero que aparezca. Y igual a 1.0 por x más b. Lo que esté entre comillas lo va a mostrar literal, y lo que no esté entre comillas va a mostrar el valor de la variable que esté asociada. Yo puedo colocarle incluso aquí, la ecuación de la recta es, y observemos que ahí me muestra pues ya la salida de una manera un poco más interesante. Lo otro que puedo hacer interesante es observar cómo se ejecuta esto paso a paso. Para ello puedo activar el depurador, miremos que me sale la ventanita de variables, y debo poner un punto de parada en mi programa. Yo pongo un punto de parada dándole clic al número donde quiero parar. Si lo pongo en las declaraciones de las variables, vamos a ver que el processing no es capaz de detenerse allí. Voy a ponerlo en la instrucción de ejecución, en este caso x1 igual a 5. Si le doy play,
Vemos que sale la ventanita. Esta la tengo que mover. Fijémonos que no se detuvo en la línea 2, se detuvo en la línea 9. Acá está el simbolito de donde paró. Processing no es capaz de detenerse en las declaraciones de variables, por eso se saltó todo esto. Entonces, en este momento estoy en esta parte de mi programa. Es decir, voy a empezar a hacer la definición de estos datos. Vamos a darle saltar. En ese momento me aparece x1 con el valor de 5. Me aparece y1 con el valor de 7. Me aparece x2 con el valor de 10. Me aparece y2 con el valor de 12. Y en ese momento terminé este bloquecito de ejecución. Luego sigue el cálculo de la pendiente. Entonces le doy saltar y me aparece la pendiente. Hace todo el cálculo de una sola y me muestra 1.0. Voy aquí. Ahora voy a hacer el cálculo del intercept. Le doy saltar y me aparece el intercept 2.0. Y finalmente ejecuto el println y me aparece la ecuación de la recta es la ecuación que acabamos de obtener. Terminado mi programa, puedo darle stop y desactivar el depurador. Vamos a observar otra cosa adicional, y es que pasa, por ejemplo, si yo cambio este y2 por un 15. En este caso mi cálculo de la recta cambia. Y2 ahora es 15. 15 menos 7 me da 8. 8 dividido en 5, que me da esta resta, debería darme 1.6. Y en este caso mi intercepto también va a cambiar, porque en este caso la pendiente me dio 1.6, es decir, aquí tendría 15 menos 1.6 por 10, es decir, 15 menos 16. Yo esperaría que el intercepto me diera menos 1. Es decir, mi ecuación de la recta debería ser 1.6 menos 1.0. Al ejecutar el programa, yo veo que la ecuación de la recta me da 1.0 x más 5. No se parece en nada a lo que yo espero que obtenga mi programa. Eso significa que en alguna parte hay un error. Ahí es donde es útil la herramienta de depuración. Entonces vamos a darle stop, vamos a activar el depurador, voy a quitar este punto de parada que no sirve y voy a darle play. Cuando empiezo a ejecutar, veo que X se guarda correctamente, tiene el 5, Y tiene un 7, eso está bien, X2 tiene un 10, eso está bien, y Y2 tiene un 15, eso está bien. Al hacer el cálculo de la pendiente, fijémonos que dio 1.0 y yo esperaba que diera 1.6. Ahora, ¿cuál es el error entonces? Lo que me está dando aquí, que es 1.0, es distinto a lo que yo espero. Significa que Processing está cometiendo un error a la hora de calcular la pendiente. ¿Por qué sucede esto? Y2 es un número entero, Y1 es un número entero, por lo tanto la resta Y2 menos Y1 es un número entero. X2 es un número entero, X1 es un número entero, por lo tanto la resta de estos dos es un número entero. Cuando yo divido dos números enteros, que en este caso serían 8 dividido 5, Processing asume que como esto es un entero y como esto es un entero, el resultado es un número entero. Es decir, en lugar de darle 1.6, Processing le quita la parte decimal. Y para Processing, 8 dividido en 5 da 1. Eso lo podemos comprobar haciendo, vamos a definir aquí una variable cualquiera y vamos a decir que es 8 dividido en 5.
y hagamos la impresión de esta variable. Pongamos el depurador, punto de parada y le damos play. Se detuvo en la línea 9, vamos a darle hasta que llegue ahí. Fijémonos que aquí la B me dio 1, pero ya sabemos que 8 dividido 5 no puede dar 1. Eso es porque para processing, si sumo una manzana con otra manzana, él espera que el resultado sea una manzana. Como esto es un entero, al dividirlo por un entero, processing espera que el resultado sea un entero. Lo que tenemos que hacer es decirle explícitamente que el resultado debe ser un decimal. Para ello, al menos uno de los dos operandos debe ser un número decimal. En ese caso, vamos a utilizar una variable temporal, una variable adicional. Voy a definirla como float y la voy a llamar numerador, que va a ser igual a y2 menos y1. Y acá en lugar de dividir con la resta, voy a dividir con la variable numerador. Vamos a quitar el punto de parada de arriba, voy a activar el depurador, quitemos este punto de parada, voy a ponerlo en este punto y le doy play. Entonces fijémonos que en este caso se detuvo en la línea 14. Me va a calcular esta variable numerador. Esto es un entero y esto es un entero, pero cuando se guarde un numerador se va a guardar como un float. Le doy a ejecutar y ahora el numerador es 8.0. Cuando yo calcule la pendiente, ahora la pendiente ya me dio 1.6. ¿Por qué? Porque este es un float que se está dividiendo por un entero. Como estoy garantizando que al menos este es float, Processing entiende que tiene que dividir un número que tiene decimales con un entero. Y el resultado ahora sí le da 1.6. Es decir, está haciendo 8.0 dividido en 5. Este ya no es un entero. Y le da el 1.6. Le doy play. Ahora la B ya me dio el menos 1. Y ahora sí la ecuación de la recta es y igual a 1.6 por x. En este caso, como tengo el símbolo más, me quedo ese más, menos 1.0.